Los chicos prepararon algunas cositas, más otras que hicieron en los encuentros de catequesis que han quedado en los salones. El acróstico aquel que representa la novena que hicimos basada en los 40 años de la parroquia, los dones del Espíritu, los globos que simbolizan la alegría de la fiesta que celebramos hoy. Y los chicos, Ampi, vení. Les muestro a la gente que sigue por el Facebook. Los chicos tienen esta cajita con la perrita del Espíritu, que no les quema la cabeza, porque el Espíritu no te quema la cabeza. El Espíritu te da ciencia, sabiduría, entendimiento, pero no te quema la cabeza. A veces andamos detrás de cosas que nos queman la cabeza, que nos hacen mucho mal y no le hacemos tanto caso al Espíritu. San Pablo no estaba el día que Jesús resucitó y se apareció a los discípulos. Tampoco estaba en los 40 días que Jesús se quedó después con los discípulos. Tampoco estaba el día de Pentecostés. Uno se pregunta, ¿de dónde sacó San Pablo una catequesis tan hermosa sobre el Espíritu Santo como la que acabamos de escuchar? Bueno, hay dos cosas claves. Primero, el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. San Pablo conocía el Antiguo Testamento, donde el Espíritu es el fuego que hace la ley, es el fuego que quema el corazón de los profetas. Y entonces, Pablo sabe cuál es la obra del Espíritu. El Espíritu es vida. El Espíritu da vida. Y segundo, su propia experiencia, que no es personal. La experiencia de Pablo es una experiencia esencialmente comunitaria. Él nace a la fe en el seno de una comunidad después del encuentro que tiene con Jesús y a partir de ahí se la pasa fundando comunidades por todos lados. Entonces, esa experiencia del Espíritu lo hace decir estas cosas tan hermosas que acabamos de escuchar en la primera carta a los Corintios. La comunidad de Corintio era una comunidad a la que Pablo amaba mucho, pero que sufría mucho las divisiones. Estaban divididos, muy divididos. Además de eso, hacían una cosa que Pablo les reprocha en el capítulo 6 de la primera carta, que era salir a ventilar a todos lados los problemas que tenían en la comunidad. De Pablo le dan de comer a los que... Entonces, estaban divididos, encima compartían de la comunidad lo peor, no lo mejor. Y después de solucionar unos cuantos problemas de este tipo, a partir del capítulo 11-12, Pablo empieza a hacer una catequesis sobre la Iglesia. El capítulo 12 conocemos todos como el capítulo de la catequesis sobre el cuerpo místico, que es parte de lo que escuchamos recién. Entonces, a ver, algunas preguntitas. ¿Estamos todos bautizados? Sí. O sea que todos tenemos el Espíritu. Por lo tanto, si estamos todos bautizados en el Espíritu Santo, todos formamos un solo cuerpo, uno solo y un mismo cuerpo. Un mismo cuerpo. Y ese mismo cuerpo es el cuerpo de... El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Estoy leyendo sin mirar, estoy leyendo la carta. Todos fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros y sin embargo es un solo cuerpo. Fíjense lo que dice Pablo, porque a veces uno lo pasa, como sabe más o menos lo que va a decir, uno lo pasa. Dice... Así como formamos un solo cuerpo, a pesar de ser muchos, también sucede con Cristo. No dice sucede con la Iglesia. Dice sucede con Cristo. Porque para Pablo el cuerpo de Cristo es Cristo. A ver, hay una lógica, ¿no? Yo tengo la cabeza de Luis y el cuerpo de Luis. Si yo tuviera la cabeza de otra persona y el cuerpo de Luis, sería algo monstruoso, ¿no? Entonces... Si la cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. Porque ese cuerpo vive de lo que recibe de la cabeza.
Y esa cabeza le da vida, y esa cabeza le da gracia, y esa cabeza le da luz. Esa cabeza lo alimenta, lo renueva, lo fortalece constantemente al cuerpo. ¿Esto por qué lo digo? Porque si no tenemos en cuenta esta unidad, podemos vivir la iglesia como una cosa antojadiza de cada uno. Bueno, y a mí la iglesia me gusta por esto y no me gusta por aquello, y entonces yo vivo lo que me gusta, y eso no es la iglesia. San Agustín decía, si amás a la cabeza, también tenés que amar al cuerpo. El que ama la cabeza y no ama al cuerpo, es mentira que ama la cabeza. Formar parte de la iglesia es formar parte del cuerpo de Cristo, es formar parte del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es un cuerpo llagado, es un cuerpo herido, es un cuerpo lastimado, y la iglesia también lo es. Pero es un cuerpo lleno de vida, y la iglesia también lo es. Nosotros no formamos parte de un cuerpo despreciable. Nosotros formamos parte de un cuerpo que está lleno de vida y que vivirá, según la promesa de Jesús, eternamente. De hecho, nosotros estamos acá y somos parte de la iglesia, y los que ya están en el cielo también son parte de la iglesia. Y como decían los padres de la iglesia, tenemos un miembro selecto, que además es la madre de la iglesia, que es María, pero María también es parte de la iglesia. De hecho, estaba con los discípulos el día que recibieron al Espíritu Santo. Es muy rico todo esto. Por eso yo a veces cuando alguien critica digo, bueno, a ver, ¿quién sos? ¿Tenés 2000 años? ¿Traés sobre tu vida el martirio y la cantidad de martirios que tiene la iglesia? ¿Tenés en tu vida tanta santidad acumulada como tiene la iglesia? Para poder hablar. Cuando cumpla los 2000 años, ahí te escucho. Y eso no quiere decir que no haya errores, que no haya limitaciones, como les decía el otro día. Les contaba, ¿no? Que un muchacho me dijo, no, porque los curas, tres cosas. Me dijo, le digo, si querés te agrego un montón, empezando por mí. Miserias, por supuesto que hay. Ahora, ¿sabés qué lindo que es ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Sabés qué lindo que alguien te diga, porque lo vive, porque lo enseña y encima inspirado por Dios, que vos sos miembro del cuerpo de Cristo? ¿Sabés qué hermoso que es eso? Y eso es obra del Espíritu Santo. Lo agradecemos todos los días esto. Ser parte de una comunidad que es una. Las palabras de hoy, nos recuerdan todas estas verdades que sabemos sobre la iglesia. La iglesia es una. Es la iglesia de los que Jesús le dijo que se quedaran esperando la venida del Espíritu Santo, y es esa. Es una, es única. Por eso la necesidad de la unidad. Si ustedes son uno, el mundo va a creer. Si ustedes no son uno, el mundo no va a creer, le dice Jesús la noche de la última cena. Sean uno para que el mundo crea. Es santa, porque está animada por el Espíritu. El Espíritu la santifica a la iglesia. La santidad de la iglesia no está dada por la virtud de los miembros, sino por el principio de vida que tiene, que es santo. Es un Espíritu santo. Entonces la iglesia es santa. Y el Espíritu no deja de asistirla nunca, a pesar de las limitaciones y debilidades de los miembros. Pero también nosotros, gracias a ese Espíritu, somos capaces de cosas santas, somos capaces de cosas buenas. Entonces, estaban todos encerrados en un mismo lugar, y estos mismos hombres que 50 días antes lo habían abandonado a Jesús por miedo, ahora resulta que se presentan ante el mundo con una fortaleza increíble y hablan a todos de Jesús. Y vos decís, ¿cómo cambiaron tanto en 50 días? Bueno, vino el Espíritu, los santificó. Es católica. Todos estos pueblos que nombró Silvia en la primera lectura eran los pueblos que se conocían y donde estaban esparcidos los judíos que van a la fiesta de Pentecostés, ven todo eso que pasa, se maravillan, y entonces la gente dice, ¿cómo puede ser que el otro, los que vivimos en todo el territorio que se conoce, en todo el mundo que se conoce, todos escuchamos el mismo mensaje y lo podemos entender? Porque el milagro es ese, ¿no? El milagro no es que hablaran diferentes lenguas, sino que se entendieran. Y por eso es católica la iglesia. La iglesia católico quiere decir universal. No quiere decir grupito chiquito de perfectitos.
como a veces algunos piensan y lo transmiten. Católico quiere decir universal, porque el Señor dio la vida por todos y la sigue dando todos los días en los altares. Entonces, esa iglesia universal, de aquí se justifica la misión y todo, un montón de cosas toman sentido a partir de esto. Ser católico es tener en el corazón y en la mente el deseo de la salvación de toda la humanidad. Eso es ser católico. Es para todos esto. Y es apostólica, porque está basada en la fe de los apóstoles, está fundada en la fe de los apóstoles. Ahora, ¿qué fe de los apóstoles? ¿La del Viernes Santo o la de Pentecostés? La fe del Viernes Santo está llena de miedo, vergüenza, tristeza, lamentación. La fe de Pentecostés es alegría, entusiasmo, ganas de contagiar. No los paró nadie. El viernes estaban asustados, tenían miedo de que los maten. Después los mataron a todos. Pero era otra cosa. Ya es la fe de Pentecostés, ya es la fe del Espíritu, ya es la fe de la alegría del amor a Jesús. Se terminaron los miedos, y si había miedos no eran tan fuertes como la alegría de la fe. Una, santa, católica y apostólica, las 4 notas de la Iglesia. Todos lo sabemos esto, lo hemos aprendido en la catequesis. Esto es la suma de 2 padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía y San Cipriano, siglo II, siglo III. Aunque dé la impresión, yo todavía no había nacido, pero uno lee esto, primero con una sensación única. No hay ninguna realidad sobre la tierra que se jacte de poder repetir y renovar constantemente un mensaje dicho hace 2000 años. Solamente la Iglesia. Y no por mérito propio, sino por la acción del Espíritu. Segundo, estas cosas están escritas con sangre. A San Ignacio de Antioquía se lo comieron los leones. Estas cosas muchas páginas de la Iglesia están escritas con sangre, no en escritorios, no por gente que no tiene nada que hacer y entonces piensa en la Iglesia y en lo malo. Esto está escrito con sangre. Es gente que pensó que vale la pena dar la vida por Jesús y por la Iglesia. Entonces tiene un valor muy grande. No eran teólogos que se dedicaban No, también lo eran, obviamente. Pero había mucho más en eso, había mucha vida en eso. Por eso a mí me encantó en la novena escuchar a Delia, escuchar a Moni, escuchar cuando Marito contaba, ayer se lo hice contar otra vez, ayer no, bueno, no importa, lo de por qué se creó la capilla de la Sagrada Familia y por qué Delia contó por qué el padre Forchi le dijo que diera catequesis acá y la misión del padre Juan Frigerio y esas historias son historias de la Iglesia. Y eso se escribe con mucha alegría, pero también a veces con lágrimas, también a veces con muerte, con fallecimientos, con gente que ha entregado muchísimo tiempo y mucha vida por la Iglesia. Todo eso es maravilloso, todo eso es parte de la Iglesia. Ya nosotros tuvimos una reunión acá charlando sobre cosas de la parroquia y esas cosas no caen en saco roto, porque eso lo vamos a llevar al sínodo de la diócesis que se está haciendo y todas las parroquias hacemos lo mismo y entonces ese es el signo del sínodo, la velita y el logo. Todo eso es la Iglesia. La Iglesia no es la historia de los papas, no es la historia de los obispos, no es la historia de los curas. Todos ellos somos parte de esa misma Iglesia. La Iglesia es esto, es aquella comunidad que a veces tiene miedo, que tiene la tentación de encerrarse y que aparece Jesús y dice, vamos, paz, paz. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Es esa Iglesia sobre la cual Jesús sopla y nos llena la cabeza y el corazón de las llamitas que tienen los chicos. Así que vivamos todo esto con mucha alegría, que realmente este día de Pentecostés sea una fiesta para nosotros y seamos orgullosos miembros de ese cuerpo que no es un cuerpo defectuoso, es el cuerpo de Cristo lleno de vida, llagado y golpeado por los pecados y las dificultades de todos, pero lleno de la vida del Espíritu que muere y resucita constantemente porque está llamado a la vida eterna.
Rezamos el credo. Creo